Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast by Carrillo. En la mañana de hoy vamos a contaros cómo financiar vuestra empresa con el artículo 118 del Plan General Contable. Y es que queremos poner nuestra experiencia a disposición de vuestras empresas. Así lo que vamos a hacer es con ideas innovadoras, con casos de éxito que hemos puesto en marcha para otras empresas, pues teniendo en cuenta que cada empresa es un mundo y no hay dos iguales y hay que trabajar siempre el caso concreto, pues nos vamos a centrar hoy en una herramienta que estamos utilizando bastante con algunos clientes. Es una figura conocida como aportaciones de socios en base a la cuenta 118 del Plan General Contable, como os he dicho. Esta figura quizá tiene orígenes poco conocidos para abogados mercantilistas, de ahí que se use menos, un uso inicial actualmente, puesto que se generó con una norma contable. En concreto, la actuación que se llevó a cabo fue por el Plan General Contable con objeto de adaptarlo a la nueva normativa europea y que exigía una homogeneización de la contabilidad de todas las sociedades mercantiles. Vamos a definir un poquito cómo vamos a financiar la empresa con este 118, ¿vale? Económicamente hablando, se trata de aportaciones que realizan los socios a su sociedad y pasan a formar parte de los fondos propios, es decir, una aportación al fondo propio, es decir, figura en el patrimonio neto de los balances de las sociedades. Estas aportaciones son a fondo perdido, es decir, no son reembolsables, aunque se puede pactar entre las partes otro tipo de reembolso condicionado o futuro. Por lo que los socios no pueden exigir su devolución, como podríamos pensar en un préstamo normal o en préstamos participativos, donde el socio que aporta el dinero, si bien recibe como contraprestación unos intereses o participación en resultados o cualquier otro pacto que se realice, en este caso no va a ser así. Va a ser una aportación al patrimonio neto, a ese fondo perdido, por parte de cada uno de los socios. Vale. A su vez, ¿cómo podríamos diferenciarlo de las típicas y conocidas aportaciones dinerarias que se realizan en las ampliaciones de capital? Bueno, pues porque no es necesario realizar todos los trámites que conlleva una aportación de capital, como es el caso de acudir a la escritura pública ante notario, inscribirla a su vez en el registro mercantil, el pago de las tasas, los impuestos correspondientes. Es decir, que este caso estamos hablando de algo más rápido, muy ágil, menos costoso que una ampliación de capital. Además, a diferencia de las ampliaciones de capital, estas aportaciones deben realizarse solo por socios, es decir, no pueden llevarse a cabo por un tercero que todavía no sea socio, como es el caso de las ampliaciones de capital, en los que de esta forma pasa, según los requisitos legales estatutarios, pasaría a tener la participación de socio. Bien. ¿Cómo podemos entonces ponerlo en marcha en nuestra empresa para que podamos recibir esa financiación de la que estamos hablando? Bien, pues desde el punto de vista jurídico, y aunque existen distintas teorías, en Carrillo nos inclinamos por formalizarla a través de un acuerdo en Junta General de Socios, normalmente una Junta Universal y que se establezca por unanimidad, donde se refleje claramente, sin ningún tipo de duda, que se trata de este tipo de aportación, es decir, con base en la partida 118 del Plan General Contable, que no será reembolsable, para que no se nos aplique la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que las aportaciones de socios que no son aportaciones al capital social se presuman como préstamo. Es decir, vamos a salvar que nos puedan determinar que se tengan que devolver, los intereses que hemos comentado antes y demás. Si en su caso además quieres que de alguna manera exista la obligación de aportación de capital de forma periódica o condicional a la sociedad por parte de todos los socios o alguno, por ejemplo en casos concretos en sociedades recién constituidas, y se prevé que van a necesitar de financiación periódica o que tienen como socios a empresas o inversores, empresarios externos, ¿no? Es recomendable entonces que desde el inicio se pacte este tipo de acuerdo como un pacto de socios o un pacto parasocial. En cualquier caso, incluso
para ser más riguroso, como un artículo per se en el estatuto de la propia mercantil, como una prestación accesoria que en su caso además puede llevar aparejada una cláusula penal en caso de incumplimiento, ¿no? De cualquier modo, lo que venimos es a indicaros la importancia de formalizar este acuerdo por escrito, que quede constancia de que es una aportación a fondo perdido, que es una forma de financiar la empresa sin tener que pasar ni por impuestos, ni por ampliación de capital, ni por banca, siempre, claro está, que tengamos el saldo, ¿no?, para poder aportarlo. Pero vayamos al planteamiento fiscal, que es un punto muy importante de partida y el planteamiento lo tenemos que tener en cuenta, destacando que además, bueno, pues cabría la posibilidad de que estas aportaciones fueran distintas en importe por cada socio, es decir, pues yo tengo 1.000, mi socio tiene 3.000 y aportamos, ¿no? Y que no fuera en base a su participación societaria, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos el 50%, aportamos cada uno de los dos socios el 50% de la financiación que vamos a insertar de nuevo en la sociedad. Pero, bueno, pues de estas dos alternativas queremos llevar cuidado y queremos poneros atención en que realmente, pues aquí si lo hacemos en función de cada cual quiera aportar lo que quiera, económicamente hablando, pues estaríamos ante una falta de proporcionalidad y realmente estaría mejorando la postura de estos dos socios, de uno de los dos que aportan frente al que lo hace en distinta fase al porcentaje de capital social, ¿no? Por lo tanto, si los socios realizan en base a su participación societaria este tipo de aportación, esto no va a tener una implicación fiscal alguna, ni directa ni indirecta. Si no se realiza así, habrá que tributar, por un lado, como ingreso a la sociedad en el impuesto de sociedades, y además tendrá la consideración de liberalidad para el aportante, no siendo un gasto deducible. Es decir, estimamos que es más conveniente hacerlo pues todos los socios por igual. Y las conclusiones fáciles, rápidas: si necesitas financiar tu sociedad, quieres un mecanismo rápido, barato, ágil, siempre y cuando se realice por todos los socios en base a su participación en el capital social, pues un socio tiene 25, el otro 35, siempre que sea lo que dictan los estatutos, bueno, pues no hay ninguna obligación pues de devolver el dinero siempre y cuando lo hayamos pactado pues en ese acto formal, pues, por ejemplo en esa Junta Universal, que se determine que sea por el 118 y que no se vaya a obligar a devolver esta prestación económica, ¿no? Es entonces cuando recomendamos que se utilice esta figura. Y en cualquier caso, si quieres saber más de esta figura, quieres financiar tu empresa y te ha parecido interesante este caso, bueno, de expertise al final del departamento jurídico, pues puedes contar con nosotros en Carrillo Asesores, en el departamento jurídico, y te invitamos a que sigas escuchando nuestros podcasts en el canal de Podcast by Carrillo. Buenos días y buena tarde a todos.